La dictadura más feroz y cruel que haya conocido América desde que se independizó del Imperio Español hace 200 años, se instaló en Venezuela. Una peste ideológica, el socialismo chavista del siglo XXI, enfermó al país. 8 millones de venezolanos, casi un 30% de su población, huyeron de Venezuela en condiciones miserables buscando la tierra prometida de la libertad. La familia venezolana quedó despedazada. Hoy seremos testigos de un fenómeno sin precedentes en América Latina. Son más de 7 millones de migrantes venezolanos, pero 4 millones de ellos son las que peor lo están pasando. Yo vengo de Barquisimeto, Estado Lara. ¿Alguien llama a Carabineros? Este ratón asqueroso, este venezolano asqueroso, gigante. Yo vengo de Valencia, Estado Carabobo. ¿Por qué me estás atendiendo así? ¿Por qué no me quieres atender? ¿No me quieres atender? ¿Por qué eres venezolano? Soy del Estado Huarque, de Altagracia, Orituco. Usted también. Usted tiene que largar de este país. Maracaibo. ¡Ah, huevado de beta, ven! A que tú veas el vergazo que te vas a meter también. De Carúpano, Estado Sucre, Venezuela. Tú no eres chileno, no tienes derecho a estar acá. El Estado Táchira. Mírame a los ojos, concha de tu madre, hijo de puta, bastardo culiao, despatriado culiao. Éxodo. En búsqueda de la tierra prometida. No fueron las sanciones internacionales contra la criminal y corrupta dictadura chavista las que causaron que millones de venezolanos huyeran del país con la bandera nacional atragantada en el alma. Fueron las plagas posmodernas del hambre, la enfermedad, el odio, la injusticia, la corrupción y el narcoestado. Fue la sangre derramada de nuestro pueblo. Fue el asesinato a mansalva de sus niños héroes, hijos infinitos y primigenios de la tierra de gracia. Fue el caos. Fue la peste chavista. Hoy iniciamos la serie de informes especiales Venezolanos Errantes. Uno de los efectos más reveladores de la crisis que padece Venezuela es el éxodo de ciudadanos hacia otros países de la región. Todos ellos desafían el hambre y la sed bajo las inclemencias del clima en busca de un futuro aún incierto. Más de 45.000 inmigrantes acceden a Cúcuta cada día. Yo me quiero ir para mi casa, pero tengo que seguir haciendo esto, porque allí no puedo encontrar nada. Es tan crítica la vida en Venezuela que muchos han decidido huir de su país a pie. Venezuela hay demasiada hambre, demasiada pobreza, que se den cuenta que los hospitales no sirven, que nada sirve en Venezuela. Ahorita lo que se gana es para comer y más nada y para medio comer. Llega 1 a 3 horas el agua cada 2 días. Tenemos hambre, escasez, necesidades por todos lados. Fíjate que hoy en día lo convertimos en el mundo como una plaga. He tenido que caminar y caminar para poder llegar a Cali. Mientras 1.032.000 venezolanos permanecen en Colombia, otro 1.200.000 avanzó con los pies ampollados hasta Ecuador, Perú y Chile. El páramo de Berlín en Santander es el paso obligado para los venezolanos, en una travesía que les aterra. Venezuela tiene hoy en su crisis humanitaria una pérdida generacional incalculable con la salida de los migrantes más jóvenes que no encuentran futuro en su país. Es fuerte porque el sacrificio que tuvimos que hacer allá para estudiar, para salir adelante y que tengamos que salir huyendo así como que si no fuésemos nadie. Según las cifras de Migración Panamá, en el 2022 pasaron por la selva del Darién más de 248.000 personas. En el 2023, más de 500.000. El 65% de esas 500.000 eran venezolanos. Me perdí 3 días dentro de la selva, con familia. Cada quien arregle su vida por un futuro, pero de verdad no le recomiendo a nadie que se venga por la selva. Cientos de migrantes venezolanos caminan en fila por la selva del Darién. Mis hijos iban demasiado lento, no le llevaba el ritmo al paso del grupo de personas y nos quedamos de último y nos perdimos. Es una experiencia muy dura, no se la recomiendo a nadie.
Más de 156.000 personas atravesaron el Darién en lo que va del año. La mayoría de ellos son venezolanos. Muchas montañas, muchos ríos que se llevaron a mucha gente. Porque se lo vieron aquí, lo dejaron botado aquí. Corriente. Eso fue horrible. En un video difundido a través de las redes sociales, muestra el dramático momento en el que 3 hombres luchan por salir del agua en una zona de la demarcación fronteriza entre Tamaulipas y Texas. Un venezolano le dio un infarto días atrás y lo enterraron allá los indios, a una haitiana también. Venimos de llevar golpes fuertes, coñazos, y entonces venimos en eso, seguimos en la batalla. Ya viene el personal de migración. Sus compañeros seguían avanzando. El sueño de cruzar a Estados Unidos se ahogaba con cada segundo. Buenas tardes. Miles de migrantes realizan un esfuerzo desesperado por atravesar la selva del Darién Jorge en Panamá y llegar a México para luego entrar a los Estados Unidos tan pronto se levante el título 42. Esto ocurrirá el 11 de mayo. Una niña que se cayó, se le mató a la mamá y se ahorcaron los papás. Arriesgando nuestras vidas porque ya, de hecho, ya la arriesgamos entrando a la selva del Darién y saliendo. Y pues cuando uno tiene hijos es peor. Mi nombre es Emilce, la mamá de Jason, de ese muchacho que anda allá en las calles en Honduras. Te lo ruego aquí, una madre desesperada, angustiada, que no ha tenido vida desde que se enteró que su hijo anda en las calles. A través de redes sociales, su familia se enteró de su situación. Perdió la razón durante la travesía en el Darién. ¿Te acordás de tu papá? Sí te acordás de tu papá, ¿verdad? ¿Y de tu mamá? Te van a venir a buscar, Jason. No te preocupes. ¿Qué pasó en la trocha la semana pasada? Me violaron y me robaron todo el dinero frente a mis hijos y mi esposo. En ningún momento sientes que estás seguro. Yo lloraba, todo el tiempo lloraba. Como me he sentido ahorita, no quiero ya nada. Me siento como que si ya no valiera nada. Es el instante que esta familia venezolana es sometida con uso de fuerza por migración de México justo al llegar a la frontera de Piedras Negras. Lo peor que he vivido en el trayecto, desde que salí de Venezuela me ha pasado es aquí en México. Acá nos han secuestrado. Ahorita, cuando veníamos ya camino para acá, sufrimos otro intento de secuestro. La tragedia de los migrantes. Cachetearon a mi hermano y se lo llevaron. Yo creo que lo más duro de ver en la atención humanitaria que nosotros hacemos en la Fundación Humano y Libre son los menores de edad o los niños, niñas y adolescentes no acompañados. María y Niqué. María y Gata. Okay. Este niño avanzó adelante y su mamá viene atrás, como a un día de camino. Esa es la parte más dura de este trabajo, ver a nuestros niños venezolanos. Niños héroes, hijos infinitos en la huida, en el desamparo, en la orfandad de su tierra. Miles de venezolanos que han tenido que emigrar a otros países han sentido en carne propia el peso de la xenofobia. Otro acto de xenofobia contra la comunidad venezolana se registró en Perú. Esta vez los comentarios discriminatorios se registraron en el Congreso. La parlamentaria Esther Saavedra, del Partido Fuerza Popular, arremetió contra los migrantes que han huido del régimen de Nicolás Maduro. Nosotros lo único que hacemos es vender 90 chocolates, 90 tenemos que vender para poder dormir y comer todos los días. Yo no te voy a quemar nada, yo no soy venezolana, yo soy peruana, yo tengo dignidad. Nosotros no venimos a hacer daño, venimos a aportar esfuerzo y que se nos retribuya para nosotros poder ayudar a nuestra familia. Las siguientes imágenes que veremos lamentablemente se han tornado rutinarias.
Alegre y divertido, así era Hebert, el delivery venezolano de 19 años, que tuvo la mala suerte de cruzarse con un cliente que lo atacó con un cuchillo hasta matarlo en la recepción de un edificio. Soy imbécil. Oye, tú eres huevón, ¿qué chucha te pasa, reconcha tu madre? Estoy harto de ustedes, ¿sabes? Estoy harto, tengo ganas de pegarte, hijo de puta. Yo que me cago de hambre y me cagaste en el almuerzo. ¡Tienen 24 horas para irse, señores venezolanos! ¡Asesinos, desgraciados! No oímos más nada. Yo tengo son 18 añitos, recién cumplido, cumplí en mayo. Y yo estaba esperando cumplir porque yo dije, voy por el sueño americano porque yo voy a sacar a mi familia adelante, a mis hermanos adelante. Soy hermano menor, tengo uno más pequeño. Y le dije, vendió su teléfono, nunca lo voy a olvidar. Me dijo, hermano, para vender mi teléfono, pagate $100 más para que complete el pasaje, no se me va a olvidar nunca. Se vayan a su ciudad, a su país, donde ellos corresponden. ¿Tienes algún problema de reconcha tu madre? ¿Lo vas a creer o no? ¿Quieres que te mande un combo a tu puto país, hijo de puta? ¿Ah? Respóndeme, concha tu madre, estoy molesto, respóndeme. Fue asesinado, murió un joven venezolano a la salida de un boliche donde estaban festejando la recepción del Año Nuevo en el barrio de Palermo. ¡Esto es una mierda! ¡Esto es una mierda! Y de verdad que esto no se lo recomiendo a nadie, en serio que no. Pasa uno muchas cosas, llora, siente mucha impotencia. No lo volvería a hacer. No volvería, y mucho menos poner a mí. Mi familia dice que siga adelante, que lo siga intentando hasta que llegue a donde yo quiero llegar. Sí, lo volvería a hacer. Por mi familia, claro que sí. Todo éxodo es una fundación espiritual y un principio. La reinvención de Venezuela comienza por cada venezolano. Ese país que seremos, posterior a la dictadura chavista, depende de ti. Está en ti, porque Venezuela eres tú. Tenemos una misión. Hay que erradicar a la peste chavista, enjuiciar al socialismo del siglo XXI por sus crímenes y recuperar nuestra tierra de gracia, nuestra tierra prometida, el paraíso terrenal, por nuestros mártires, por nuestros hijos infinitos e ícaros, por Venezuela. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó.